Chavales, la que se lía cada vez que alguien comparte una foto relacionada con algo del pirateo, de la liberación. Yo sé que sois muchos los que estáis esperando alguna liberación. Hace un par de días o tres hice un vídeo resumiendo el estado actual de la SN. Si lo recuerdo, por aquí por alguna parte aparecerá, que te aconsejo que lo veas porque te va a aclarar muchas dudas de verdad. Si está en una versión de Play 4 superior a 900, seguramente tengas dudas, habrá llegado a este vídeo, en ese vídeo, ¿vale? Que ha salido por aquí. De verdad, vedlo porque yo creo que es de los que más merece la pena del canal, donde te lo digo todo. Entonces, se habló del tema de un posible exploit mediante un fallo en el Blu-ray de PlayStation 4, que también afectaba a PlayStation 5. Estamos súper mega deseando de que salga, que yo estoy de verdad seguro que va a salir para 903, 904. Y ojalá sea antes de final de año, que ya queda poquito, ¿vale? Queda prácticamente un mes, antes de Navidad yo creo que saldrá algo, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? Que han lanzado hace nada, chavales, hace minutos. He visto esto, que es un PKG, chavales, de God of War Ragnarok, de un usuario que se llama Ifaicompa, ¿vale? Buena berenjena, pone por aquí. Y hemos visto que está instalando algo en una Play, ¿vale? app0pkg. Después hemos visto también que no tiene título, pero el tamaño de lo que está instalando en su consola es 87 GB, prácticamente 88, con 87,100. Y ahí tenemos God of War Ragnarok, pero hace un inciso ahí de un candadito, chavales, ¿vale? Hace un pequeño candadito y unos datos del juego. ¿Qué es lo que es esto, chavales? Pues esto es una Play 5. Una Play 5 pirata, sí, chavales, una Play 5 pirateada. Recuerden, se podía piratear PlayStation 5, pero ¿qué pasa aquí? Pues lo que ya sabemos, si no lo sabes yo te lo recuerdo, chavales. Es un PKG sacado de una Play 4, ¿vale? De una Play 4, yo te lo explico rápidamente para que tú lo entiendas, ¿vale? Te lo voy a explicar súper rápido que tú lo entiendas. Tú tienes una Play 4 original con un disco duro de almacenamiento ampliado, se lo conectas a la consola. Es muy fácil de entender. A la consola original le pones el disco duro como almacenamiento ampliado, te descargas el juego en ese almacenamiento ampliado. Y ese disco duro te lo llevas a una Play 4 que esté pirata. Conectas el disco duro a la Play 4 pirata y como la Play 4 pirata puede leer lo que hay en ese disco duro, pero no lo puede hacer en un PC, pues puedes sacar ese PKG que acabas de instalar. Es muy fácil, ¿eh? Daros cuenta que es fácil. Lo sacas del disco duro ampliado, porque es original, solo que está instalado en el disco duro ampliado, y mediante la consola pirata, ¿vale? Lo sacas al PC. ¿Qué han hecho? Pues ese PKG lo han llevado a una Play 4 pirateada, han podido instalar el PKG, pero no se puede jugar, ¿vale? O sea, la Play 5 está pirateada, pero no se puede jugar. ¿Por qué? Pues porque no tienen acceso al hipervisor, que es el que te permite que tú puedas instalar juegos piratas, pero leerlo. O sea, tú lo puedes instalar, pero no, digamos que tiene todavía esa barrera por delante. Por eso, no volveros locos cuando veis este tipo de noticias, porque realmente se puede instalar, pero no se puede hacer nada porque falta que desencripten o puedan acceder al hipervisor de PlayStation 5, que sí está en PlayStation 4 totalmente abierto, por eso estamos jugando juegos piratilla, pero en Play 5 no. Por eso les digo siempre que aunque vean que hay gente instalando cosas, yo agradezco que me pasen la información, que me digan, oye, Nano, mira esto. Y yo encantado, pues se lo explico todo y les detallo todo, ¿vale? Así que la Play 5 se puede piratear, solo versiones antiguas, que ya lo sabrán, 403 o 450, versiones que no vas a encontrar, como no sea alguien por eBay, un especulador, lógicamente tiene una consola que tú quieres, vale un dinero, pues el que la quiera que lo pague, no tiene más, ¿no? Pero no vas a poder instalar nada, no vas a poder jugar online porque es una versión mínima, no vas a poder nada, o sea, no vas a poder hacer nada porque vas a poder instalar juegos y no vas a poder jugar, cosa que en Play 4 sí se puede, ¿vale? Así que nada, espero que les haya quedado claro esto que hemos visto, que no es una locura. ¿Qué es esto? Bueno, pues eso, chavales, es un juego pirata en una Play 5 pirata, pero no está liberada del todo la Play 5 y no podemos jugarlo. ¿Qué te digo que haga? De verdad, chavales, de verdad, como siempre, soy muy pesado, pero la campanita, chavales, se suscriben, les da la campanita, porque si mañana sale algo, igual que este vídeo, te va a llegar una notificación y tú dices, el puto Nano está aquí, me está trayendo la información de primera mano. Y aquí estaré yo, ¿vale? Así que nada, chavales, like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.